Bueno, vamos a empezar a ver qué... Ay, yo no los saludé a todos, qué pena. No, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Ay, qué frío está haciendo. Bueno, estamos grabando y vamos a hacer un recuento de la semana pasada. Recuerdan lo que vimos la semana pasada, estuvimos hablando del señorío de Cristo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Vives bajo el señorío. Vives bajo el señorío de Cristo y que cómo recuerda que hablamos que Dios tiene una voluntad específica y una voluntad para nosotros general. ¿Recuerda cuál es la voluntad general de Dios? Aquellos que viven bajo el señorío de Cristo pueden vivir la voluntad de Dios. Recuerda que la primera, la voluntad general, es ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Para eso estamos en la tierra los cristianos, para cada día más parecernos a Cristo. Y por eso vivimos circunstancias difíciles, para poder reaccionar como Él. Y recuerda cómo nos damos cuenta cuál es la voluntad específica para nosotros, qué hay que hacer. 4 cositas que hablamos. ¿La voluntad específica? Ajá. ¿Cómo conocemos la voluntad específica de Dios para nosotros? ¿Acuerdan que hay que hacer algo? 1, 2, 3. ¿Ah? Pero ¿cómo conocemos la voluntad específica para nosotros? A través de la Biblia. Una, la Biblia. 2, orando. 3. Buscando comunicación entre líderes. Gente madura en la fe. Madura en la fe, sí. Y la última. ¿Recuerdan? Orar, leer la Biblia, consejo en personas maduras y falta una. Las circunstancias. Esa es, las circunstancias que vivimos nos dicen, eso es verdad, vivir la voluntad. ¿Recuerdan, verdad? Recuerda que hablamos de sumisión y obediencia. La gente puede estar obedeciendo, pero sin tener un corazón sumiso a Dios. Un corazón sumiso es un corazón que, ¿verdad?, obedece, pero de buena gana. Y esas personas viven bajo señorío de Cristo. ¿Por qué hablamos del señorío de Cristo? Porque muchas personas supuestamente son salvas, pero no obedecen. Y eso es algo que no está en la Biblia. No obedece. O sea, yo soy hijo de Dios, pero no estoy bajo su señorío. O sea, no lo obedezco. Vivo mi vida aparte. Y eso no es lo que llamamos un cristiano. Un cristiano es uno que vive para el Señor. ¿Ok? ¿Algo más que aportar de la semana pasada? ¿Algo que recuerden? ¿Recordamos cómo podemos vivir bajo el señorío de Cristo? Podemos vivir bajo la llenura del Espíritu Santo. Y morir a la carne. Morir a la carne diariamente. Apartándose también de lo que nos hace, de las personas que no nos hacen caminar conforme a la voluntad. Así es, eso. Por eso debemos vivir, para vivir la voluntad de Dios tenemos que vivir bajo el señorío, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y para eso debemos menguar nosotros. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo un poquito, que es vivir bajo el control de Dios. ¿Verdad? Es vivir bajo el control de Dios. Hoy vamos a hablar lo que es la Biblia. ¿Pero qué es la Biblia? No, la pregunta es, ¿es relevante la Biblia? La Biblia es, ¿qué es la Biblia para nosotros? Es creíble la Biblia, ¿no? Sí. Es creíble. Ok, vamos a hablar un poquito de eso, sobre si podemos confiar en la palabra de Dios. Esa es la pregunta. ¿Es confiable la Biblia? Es confiable la Biblia. Dicen que sí es confiable la Biblia, pero para decir que es confiable la Biblia, pues tenemos que creerla toda. Tenemos que No por partes. que vivir, sí, porque mucha gente cree la Biblia, pero no creen toda la Biblia, ¿verdad? Creen en Jesús, pero no creen en Pero es lo que les conviene. Así es. Pero vamos a hablar un poquito de historia, ¿verdad? Un poquito de historia antes de anotar un versículo. El primer versículo que vamos a leer es 2 de Pedro 1, 20, 21. Pero antes de eso, ¿verdad? Vamos a ver qué es la Biblia. 2 de Pedro 1, 20, 21. Podemos hablar que la Biblia está compuesta, bueno, la Biblia se escribió aproximadamente en un periodo de 1500 años, por aproximadamente 40 hombres de diferentes culturas, diferentes tiempos y diferentes profesiones. Hubieron desde reyes, médicos, pescadores, ¿verdad? La Biblia tiene dos
porciones. Más de 40.000 o 40. 40. 40 personas. 40 personas. Desde un rey, un pastor, un pescador, en aproximadamente un periodo de 1500 años. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto se escribió en 1000 años aproximadamente, desde el año 1400 a.C. hasta 400. Y el Nuevo Testamento se escribió aproximadamente en menos de 100 años. 100 años. Vamos a ver un poquito de eso, pero lo más importante, después vamos a ver qué es la Biblia, pero tenemos que hablar de algunas cosas históricas, porque la Biblia es el libro con más bases históricas que hay. Y la gente puede creer, mira, porque hay mucho, la palabra que se llama, pues, escepticismo, o sea, duda en cambio la Biblia, y la gente, pero la gente no duda de los filósofos griegos. ¿Han escuchado a un filósofo griego? Platón, ¿cuál es el otro? ¿Recuerdan? Aristóteles. Aristóteles. Y tú sabes que Aristóteles, la gente cree más en Aristóteles que la Biblia, pero de Aristóteles solamente hay 7 copias que se consiguieron, y esas copias tienen 900 años desde que estuvo Aristóteles hasta que se consiguió, son 900 años. Hay 7 copias este es Platón. De Aristóteles hay un periodo desde que nació. Esos son datos históricos, ¿no? Pero sí, para que vean que la Biblia es el libro más creído y con más referencias. Solamente tenemos 49 copias de lo que escribió y de que fue Aristóteles, y la copia más antigua de 1100 años. Podemos hablar de quién, de Julio César, ¿verdad? Julio César, hay 10 copias que dicen que Julio César estuvo acá, y 900 años. Pero ¿saben cuántas hay del Nuevo Testamento? Hay más de 5600 copias del Nuevo Testamento. ¿Y saben cuánto tiempo desde que se escribió hasta que se consiguió la primera? 30 años. En 30 años, ¿verdad? En 30 años, recién estaba ya, recién el último libro que se escribió fue el libro de Juan, el Apocalipsis, y se consiguió 30 años. ¿Ok? Pero podemos seguir hablando de la Biblia, ¿verdad? Seguir hablando. Algo un poquito más de hechos históricos sobre la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia es confiable? Porque la Biblia es un documento histórico. Para nosotros cristianos es la palabra de Dios, pero es el documento histórico. Vamos a saludar aquí a los que están aquí, Alberto. Es el documento histórico con más reservas que hay. Si nos podemos ver de los manuscritos, en los manuscritos, el más viejo que se consiguió, el más antiguo que se consiguió, es de 900 antes de Cristo. Perdón, 900 después de Cristo, pero se consiguieron después los rollos del Mar Muerto en el año 48, y dice lo mismo. Se consiguió en 1948 y casi lo mismo. La Biblia, para escribirla en el hebreo, la escribían los que llaman escribas, y ellos escribían letra por letra, era letra por letra, y después contaban las letras con tinta. Cuando iban a escribir la palabra Dios, ellos tenían que ducharse y ponerse ropas nuevas y una pluma nueva. O sea, fue algo muy minucioso para decir que, porque mucha gente que dice que la Biblia la escribieron los hombres y que la Biblia está manipulada. Por eso la pregunta hoy, ¿es la Biblia confiable? Y dice que es un documento histórico confiable porque tiene más información comprobada que ningún otro libro de la historia, y más cosas arqueológicas que más ningún otro libro de la historia, ¿verdad? Datos científicos, por lo menos que podemos decir un dato científico. En la Biblia dice en Génesis, ¿verdad? Le dijo el Señor a Abraham que su descendencia iba a ser tan grande, incontable como las estrellas. Entonces, ¿qué quiere decir? Científicamente, las estrellas no se pueden contar. Y podemos ver que los científicos no se ponen de acuerdo cuánta cantidad de estrellas hay. Unos dijeron en el año 150 que había 1000 estrellas. Otro dijo en el año 150 que había 1005. Pero últimamente un grupo de astrónomos de Australia dijo que había 70 sextillones. O sea, quiere decir 7 con 22 ceros. Pero después llegó otro grupo en esta misma época que dice que hay 300.000 trillones. O sea que son, ya sé cuántos ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ceros. Después de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia confirma que las estrellas son tantas que no se van a poner de acuerdo. Datos culturales, esos son los datos científicos, y hay más datos científicos
que comprueba que lo que dice la Biblia es la verdad. Los datos científicos, los datos culturales, dice que en la Biblia se describen las fiestas judías, ¿verdad? Fiestas que todavía continúan celebrando los judíos, pero que la Biblia nombra hace muchos años. Está la fiesta de los panes sin levadura, está la fiesta del Pentecostés, está la fiesta de las trompetas, está la expiación o Yom Kippur, está la de los tabernáculos, todas esas fiestas todavía existen y las Biblias nos nombran. Pero lo más relevante de la Biblia es el personaje principal. ¿Cuál es el personaje principal de la Biblia? Saludamos a todos. ¿Ah? Jesucristo. Jesucristo es un personaje histórico. En la Biblia hay más de 300 profecías cumplidas en Jesucristo. Escrita 1000 años antes que naciera Jesucristo. ¿Cómo se puede una profecía hace 1000 años antes que naciera algo que se cumpla? Jesucristo es la persona más fascinante de la historia y es poco razonable cuestionar que él existió. Su existencia está probada por la Biblia y hasta los incrédulos saben que él es un personaje histórico que cambió vida. ¿Qué podemos decir de Jesucristo? Podemos decir que en la Biblia dice que iba a nacer de una virgen. En la Biblia que iba a nacer de la simiente de Abraham. En la Biblia dice que vendría de la tribu de Jehová. ¿Qué más podemos decir? Que venía a salvar el mundo, pero esos son datos espirituales. ¿Qué podemos decir que más dice la Biblia? La Biblia describe la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ay de ti Jerusalén y todo eso, y se destruyó, se cumplió la Biblia. Hay una descripción detallada de la muerte de Jesús. Eso está en el Salmo 22 y en el Salmo 53. Dice que Jesús iba a morir en una cruz y que iba a llevar la llaga y que iba a sufrir, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos decir que dice la Biblia? Vamos a hacer ahí que vendría de la tribu de Judá y es imposible manipular todos estos aspectos. Para Dios, habla medio de su palabra y eso es para nosotros. Un grupo para empezar a leer el versículo que vamos a estudiar hoy. Un grupo de científicos que no creen en Dios dice que la Biblia se le preguntó a más de 2000 lectores cuál era el libro más importante que habían leído y la mayoría dijo que era la Biblia. Después El origen de las especies de Charles Darwin y el otro, los libros de Stephen Hawking, que es el hombre que acaba de morir, el hombre de la silla de ruedas, y libros de Albert Einstein y de otros. ¿Okay? Por eso nosotros, ahora vamos a ver la parte espiritual. Hay demasiadas evidencias que no puede callar nadie de que la Biblia es un libro, que es el libro de Dios, que ha sido preservado, que produjo una reforma y que ha cambiado continentes y ha cambiado la vida de personas. Ahora sí vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, 20-21. La pregunta hoy, ¿cuál es la pregunta? ¿Es relevante la Biblia? ¿Podemos confiar en la Biblia? Podemos confiar en la Biblia. Mucho, yo hablo con pacientes y me dicen, yo no creo en la Biblia por la que la escribieron hombres. Y hay muchas evidencias, mire, ya lo hemos dicho. La gente cree en los filósofos griegos. Tú escuchas, no, yo Platón, Aristóteles, y vemos que hay pocos argumentos y muy distantes uno del otro. Y que la Biblia tiene, es más, si nos podemos sumar todos los libros conseguidos que hablan de la Biblia, solamente manuscritos, que es originales, hay 5600. Pero si podemos buscar los demás, hay más de 24.000 libros que hablan de la palabra de Dios. 24.000. Y solamente 7 de Aristóteles. Pero la gente cree más en Aristóteles que en la Biblia. Sigamos adelante. Ahora sí vamos a leer el versículo, por favor. 2 de Pedro 1, 20, 21. Porque nunca la profecía fue traída 20, por la- mamá. 20, 21. Entendiendo primero esto, que nunca profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok. Pero antes de saber esto, ninguna escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué quiere decir que ninguna profecía es de interpretación personal? Cuando habla de profecía está hablando de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que trae solo una interpretación, pero
Esto implica que la escritura no tiene diferentes significados. Ya yo lo he dicho acá, la Biblia no tiene diferentes interpretaciones, tiene una sola interpretación. ¿Recuerdan? Cuando leemos un libro o un pasaje decimos, esto significa esto, pero lo puede aplicar en diferentes cosas. Lo puede aplicar en el trabajo, en el matrimonio, en su vida personal. Pero lamentablemente dice mucha gente que la Biblia tiene muchas maneras de interpretarla. ¿Qué dicen al respecto? Saluda a Jonás Castro, lo veo bien. Dios te bendiga, hermano. La Biblia tiene, aquí está claro, tiene una interpretación, no tiene nadie. Yo descubrí esto que nadie ha descubierto. No. Quiere decir que yo interpreté mal la Biblia, la estoy estudiando mal, ¿verdad? Porque la Biblia tiene una sola interpretación. ¿Usted ha escuchado eso? Que hay varias interpretaciones de la Biblia, pero aquí dice que es asunto de interpretación personal. Sí tiene diferentes aplicaciones. Usted puede leer Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis, y puede dar una interpretación. Y yo puedo hacer. Vuelve uno a leer el mismo capítulo o el mismo versículo y le encuentra otra. Y le encuentra otra cosa, porque tiene otra aplicación, pero no interpretación. Hombre, y después lo que vamos a ver, hombres, saludo a Fernando Jiménez. Hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios inspiró las Escrituras. ¿Quién es la fuente de las Escrituras? ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Dios inspiró a los hombres, les respiró, dice la palabra, les respiró, se la dictó, ¿ok? Entonces ya sabemos que toda la escritura vino de parte de Dios. Sí, Dios. Para nosotros los creyentes es algo que es, porque si nosotros tuviéramos dudas de la palabra de Dios, perderíamos y tuviéramos duda de Dios, porque es su palabra, es lo que la palabra de Dios, creemos que es la autoridad de Dios sobre nosotros. ¿Okay? Segunda Timoteo 3:16. Vamos a seguir leyendo. Si tienen preguntas, ¿verdad? Segunda Timoteo Sí. 3:16. Versículo que deberíamos estar. Sí, 3:16. Estamos hablando, ¿es la Biblia confiable? Esa es la pregunta que estamos respondiendo hoy. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios o no podemos confiar en la palabra de Dios? En un mundo de relativo, ¿verdad que hoy la verdad es relativa? ¿Por qué la gente no quiere la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es absoluta, es una verdad, es la verdad. Queremos conocer la verdad, tenemos que ir a Dios. Pero mucha gente quiere ir a ellos o a otras fuentes. El cristiano va a la palabra de Dios. Aquí, vamos, ¿quién la lee? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando habla toda la escritura, ¿qué estará diciendo? Toda la Biblia. Toda la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es que inspirada por Dios. La escribió Dios, utilizó a los hombres. Y de paso dice que es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar. Primero enseñar. ¿A quién enseñan? Al que no sabe. Que no sabe. Para redarguir. Después dice, Redarguir. es corregir, a corregir. Corregir al que, o reprender al que está en pecado. Para Perdón, la instruir. tercera sí es corregir, la segunda es reprender o redarguir, que es la palabra redarguir, muchas veces la escuchamos y la decimos, pero no entendemos qué significa. Es para reprender al que está en pecado. Tercero, corrige al que ha sido mal enseñado. Y cuarto, instruye y enseña todo lo que tiene que ver con la fe. ¿Ok? La Biblia no es un libro de ciencia, aunque tiene afirmaciones científicas. La Biblia nos sirve para todo lo que tiene que ver con la fe, con los hombres y mujeres de fe. ¿Ok? ¿Por qué es importante la Biblia? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué es importante la Biblia? Es la palabra de Dios, donde conocemos lo que el Señor tiene para nosotros, para nuestra vida. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios. Vamos a Juan 8, 31, 32 y 31. La importancia de la Biblia. ¿Juan qué? Juan 8, 31, 32. Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces la Biblia es importante porque ella nos santifica,
nos va limpiando. Cada vez que la leemos, nosotros nos va limpiando. Queremos crecer en la vida cristiana, debemos usar la Biblia como mecanismo para santificar. Salmo 1:3. ¿Recuerda el versículo? Bienaventurado el varón que no anda. ¿Salmo? Sí. El consejo de los malos ni en Sí, silla. hermano, ni en Salmo sillas 1, Salmo 1, escarnecedores. versículo 1:3. Ni en silla de encarnecedores. Proverbios, no, Salmos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está tu delicia. Entonces en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Nos bendice. La Biblia es fuente de bendiciones. Queremos ser bendecidos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra y cambiar la palabra. Muchas veces queremos la bendición sin leer la Biblia, y eso no es posible. Eso es imposible, ser bendecido sin leerla y aplicarla, y que esa sea nuestra meditación. Hoy estoy mal aquí, ¿verdad? Que he estado un poco en estos días dudando, falta de fe, o he hecho estas cosas. Entonces medito, sí, el varón de Dios es un hombre de fe, es un hombre que no vive así, y lo aplico a mi vida. Entonces ahí viene la bendición de Dios. Entonces la Biblia es fuente de santificación, fuente de bendición. ¿Cómo? Así es, así es. Así es. Si no leemos la Biblia no podemos ser bendecidos. Pero como le digo, yo siempre hablo con Pati, leer la Biblia, yo hago un devocional en la mañana, pero eso está bien, pero eso no leer la Biblia. Leer la Biblia, sentarse, comerse. Claro, agarrar su cuaderno y decir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo. Oye, esta mañana, sí, ¿qué es esto? Voy a agarrar, sí, mira el consejo que yo en estos días. Y mire, sí, todas mis amistades son gente que anda en esto, lo otro. No tengo gente que me estimula a hacer lo bueno, sino que todos torcidos. Y estoy ahí con los torcidos, pero no soy diferente, sino que me hago como ellos. Yo más bien como que me... Y eso es imposible, eso es como pedir una cosa loca, porque Dios no va a bendecir. La palabra de Dios dice que Él bendice a los obedientes, a los que hacen su palabra. Entonces después nos quejamos y estamos molestos. Dios, pero ¿por qué me va así? Pero si tú no conociste la Biblia para advertirte el camino, para que salgas al mal camino y para que hagas lo bueno, ¿cómo te va a ir bien? ¿Sí? Por eso Dios dejó la Biblia, ¿no? Y por eso estamos hablando de la importancia de la Biblia. Aún ni en las reuniones, la Biblia es importante, porque usted va a una reunión, ¿qué es lo que hace qué es lo que hacemos en la iglesia cuando vamos al culto? ¿Qué es lo que se hace? Se canta 2 horas, ¿verdad? Y está bien cantar, pero cuando va a predicar el pastor, muy largo, 20 minutos, muy largo, media hora, no. Sí. Estoy diciendo que no es importante para nosotros la Biblia. Entonces nosotros tenemos que disponer nuestro corazón porque hay bendición. Vamos a leer Efesios 10:17. 10:17. Saludo a Giovanni. Efesios 10:17. Pandemias. Efesios 10:17. Estamos hablando, es la Biblia importante, es la Biblia relevante para nosotros. Efesios 10. No, está mal, sí. Sí, no hay. Efesios llega hasta el 13. Lucas 4:1-13. Discúlpeme. Quede tranquilo. No, yo creo que 5:17, ya va. 5. Lucas 4:1-13. 4. 1:13. Sí, 1 al 13. 1:13. No, del 1 al 13, tienes razón. No, es que me afaran con tantas preguntas. El calor. Lucas 4. Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Efesios qué? Ese es Efesios 5:17. Y vamos a leer Lucas 4:1 al 13. Efesios 5. Lucas de 4 al 3 o al 13. Al 13. Al 13. Ok.
Ok. ¿Lo consiguieron? Ahí está. Ahí vemos cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? ¿Cómo Sí. respondió Jesús? ¿Mm? ¿Cómo respondió Jesús a la tentación? ¿No recuerdan? Escrito está. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale. Entonces, ¿qué es la Biblia para, según lo que mostró Jesús, qué es la Biblia? Un arma para defendernos. Imagínense un cristiano que está en tentación y no conozca la Biblia. ¿Qué puede ser? ¿No? ¿Cómo vence? Puede salir, no, yo no lo voy a hacer, pero en su mente lo hizo, su corazón lo hizo, o queda allí. Pero el que tiene la palabra de Dios dice, no Señor, escrito está, tal cosa. Escrito está. En estos tiempos que hay situaciones difíciles somos tentados a hacerlo torcido para ganar dinero, a meter mentiras. No Señor, porque tú eres la verdad y tu hijo es la verdad. Satanás es el padre de la mentira y yo no quiero ser parte, aunque soy hijo tuyo, no quiero tener participación en la mentira. ¿Será fácil no ser partícipe de la mentira? Ujú. No es fácil en un mundo que vive en mentira, pero cristiano va a vivir en la verdad. ¿Cómo vivo yo en la verdad? Agarrándome este libro, porque si no es imposible. Porque ¿quién no quiere, verdad, quedar bien ante los demás? Pero dice la Biblia que debemos agradar primero a Dios. Y ahí me lo recuerda, no voy a agradar a la gente, voy a agradar a Dios. Entonces la Biblia me santifica, la Biblia nos bendice, la Biblia nos da fe, pero la Biblia también es un arma para defendernos, es la única arma que tenemos. Usted puede atar y desatar y gritarle al diablo, lo que sea, pero si no tiene la palabra de Dios va a caer, y va a caer en prácticas que no son bíblicas, ¿verdad? Gálatas 1, 8, 9 nos dice que la Biblia nos ayuda a discernir lo que es falso y lo que es verdadero. Así es. Así es. Mejor decir, ¿verdad? Pocas palabras en el espíritu que decir cantidad de palabras. Sí. Así no lo dice, ¿ves? Gálatas 1, 8, 9. Estamos hablando de la importancia de la 1, 8, Biblia 9. para el cristiano. Gálatas 1, 8, 9. ¿Por qué es importante la Biblia para el cristiano? ¿Lo consiguieron? Sí. ¿Qué dice Gálatas 1, 8, 9? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo nos anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio y del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cómo podemos diferenciar nosotros lo que es verdadero y falso? Dentro de las cosas de una iglesia o dentro de algo. Por la Biblia. Con la Biblia ella nos ayuda a discernir. Discernir es escoger lo que es bueno y lo falso y verdadero. Y en este tiempo, aunque está muy claro, muchas iglesias están tras lo falso. ¿Cómo yo identifico yo? Así un ángel del cielo nos predique, ¿verdad? Otro evangelio. ¿Cómo sé yo cuándo es otro evangelio? Cuando leo la palabra. Entiendo la palabra. ¿Y cómo sé yo cuándo alguien predica la palabra o no predica la palabra? Y todo el mundo decía, pero no, yo estoy allí, mire, están usando la Biblia y es una iglesia y le cantan a Dios. Pero ¿cómo yo discierno? Que no, a través de la palabra. Entonces, ¿por qué es importante la Biblia? Porque la Biblia nos santifica, porque la Biblia nos bendice, porque la Biblia nos da fe, porque la Biblia es el arma para defendernos y porque la Biblia nos ayuda a discernir lo que es verdadero y lo que es falso. En pocas palabras nos enseña. Nos enseña, ¿ves? Así es. ¿Ve? ¿Cuáles son los beneficios de la Biblia para nosotros? Vamos a ver Juan 6:33. 6:33. ¿Son los beneficios? Los beneficios de estudiar la Biblia. Los beneficios. Sí. Beneficio de estudiar la Biblia. ¿Cuál es la- Juan 6:33. Estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios para nosotros, los beneficios que nos da la palabra de Dios. Juan 6:33. ¿Lo tienes? Léelo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ajá. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estudiar la Biblia? Nos da vida. Nos da vida. La Biblia da vida. Porque el pan de Dios es aquel El que pan es- de Dios, que es Jesús, bajó del cielo y da vida al mundo. ¿A quién da vida? A aquel que le recibe como Señor y único Salvador.
La Biblia da vida. La Biblia dice que la gente de este siglo vive muerta, vive esclava, pero Jesucristo llega y nos da vida. Nos saca. ¿Por qué la vida? Porque vivíamos tras los afanes de este mundo. Ahora vivimos tras las cosas de Dios y estamos en eso. También Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma. ¿Y qué más? Cuéntanos. Y discierne las intenciones del corazón. Entonces los beneficios de la palabra de Dios es que nos da vida. Y a veces estamos un poco, ¿verdad? ¿Quién como cristiano se ha sentido un poco bajo y eso? ¿Qué tiene que ir a la palabra de Dios? Y seguir revitalizando su vida. ¿Qué más dice? ¿Cuál es el otro beneficio que nos da la Biblia? Estamos estudiando el Salmo 19, 7 y 8. Salmo 19, 7 y 8. Saludos. 19, 7, 8. Los beneficios de estudiar la palabra de Dios. 19, 7 y 8. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que nos hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de estudiar la palabra? Restaura el alma, alegra el corazón, reconforta, ¿qué más? Alumbra los ojos. Nos abre los ojos. ¿Sí? Nos abre los ojos. Entonces es importante estudiar la palabra. Y hoy estamos estudiando, ¿es la Biblia confiable? Claro que es confiable. Y tenemos infinidad de beneficios estar en su palabra. Recuerda lo que dice el Salmo 119:11. He guardado los dichos en mi corazón. ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es el beneficio de estudiar la Biblia según este versículo? Guardar para no pecar. Entonces la Biblia me ayuda a no pecar. Pero debo tener los dichos de su corazón, de los dichos de Dios en mi corazón. Y eso significa memorizarlos, ¿verdad? Memorizar la palabra me ayuda a no pecar. Entonces ya hemos visto beneficios. Tenemos que restaura el alma, alegra el corazón, me guarda de no pecar. Salmo 119, 44, 45. 119, 44, 45. ¿Verdad? 119, 44, 45. Beneficio de estudiar la Biblia. Salmo 119. 44, 45. Ya. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Ok. Entonces, ¿cuál es el beneficio según este versículo? Respetar la Guardaré continuamente tu ley. La guardo, o sea, la tengo, la medito, la llevo en mi mente para siempre y eternamente. ¿Y qué más dice? Y andaré Y en... andaré en libertad. En libertad. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Cuál es el beneficio según este versículo de la palabra de Dios? Nos da libertad. Nos hace libre. Nos hace libre. ¿Libre de qué? De no hacer lo que mi carne quiere hacer, dejar de hacer lo bueno para perseguir lo que es mejor, que es la cosa de Dios. Amén. John Jairo Valencia, Dios te bendiga, hermano. Entonces la Biblia nos da libertad, hermano. ¿Cuánta gente no vive esclavizada? ¿Cuánta gente de Dios muchas veces cae y ora y ayuno y hace cosas, pero no usa la palabra de Dios como he dicho? No puede ser libre. No está mal orar y ayunar, pero si yo no tengo la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que me alumbra los ojos para... voy a tener que dejar de hacer esto, ¿verdad? Porque yo estoy cayendo por esto. Tengo estas amistades y que ellos están hablando esas cosas, porque yo siempre ando con esta tentación. Es porque, lo que estoy escuchando de ellos. Entonces la Biblia dice, Está metiendo una información Sí. distinta a la que nos da la Biblia. hoy hablaba en una predicación sobre el rol del padre. Y decía, la escuela dominical no puede hacer el trabajo que se hace en la casa de educar. El colegio menos. El colegio no le va a enseñar las cosas de Dios. Le va a enseñar la información que ellos necesitan. Pero queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos, moralmente. Y en el colegio no le van a enseñar eso, porque ahora con esta manera de pensar, cada quien puede hacer lo que corresponde.
Ajá, el Día del Padre. Entonces El Día del necesitamos enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios para que ellos sean libres de decir no cuando venga la tentación, porque nuestros hijos, usted no se va a ir todo el día con los hijos para el colegio, ¿verdad? Y después a la universidad. Tienen que enseñarles los principios y los valores de Dios. Decir, es malo mentir porque Dios condena. No solamente es malo mentir, es malo robar. No, detrás de la autoridad de Dios. Hoy decían algo ahí, hoy dieron el ejemplo, que una vez dice, ay, dígale que no estoy. Y eso lo toman ellos y después de aquí a mañana, Así es. Y después dice el Señor, dijo que nos vamos a nos lamentar. vamos a lamentar. Nos vamos a lamentar porque queremos que sean buenos cristianos, queremos que oren. Y ellos, les podemos decir, sí, mi papá dice que hay que orar, pero ellos ven lo que están haciendo en nuestros hechos, ¿verdad? Nos ven que una cosa somos en la iglesia y otra cosa somos, las cosas de Dios son para la iglesia. O los domingos. Y muchos, y es tan común eso, nos reímos, pero es tan común que tengamos una manera de comportarnos lamentablemente en la iglesia y afuera otra cosa. Y la vida cristiana no se divide en dos, o sea, una vida secular para el trabajo y una vida para la iglesia espiritual. La vida es espiritual en todos lados. Por eso que todos los días, a toda hora, todo lo que hagamos, los deportes, todo lo que veamos en la televisión, todo debe ser para la gloria de Dios. Lo importante es saber qué es la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios es aquellas cosas que agradan, que lo hacen más grande, si ese Dios que ellos creen, si es un Dios que yo quisiera creer, porque mira cómo se trata, mira cómo son, y que haya diferencia, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Estamos estudiando los beneficios de la palabra de Dios, Salmo 19, 7, 8. Otro beneficio de estudiar la palabra de Dios. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Salmo 19, 7, 8. ¿Sí? 19, no 119. No, 19. 19. Ah, La 19. ley Sí. de Jehová es perfecta, quien convierte el mal. Testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ok, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley? Convierte el alma, la transforma, la restaura. Otro beneficio, restaura, pero dice después que hace al sabio sencillo, ¿verdad? Nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da, ¿verdad? Una mente diferente para poder aprender las cosas de Dios. Ahora sí vamos al Salmo 119, otro beneficio de la palabra de Dios. El Salmo 119, 113. Sí. 119, 13. Son a mi palabra, mis palabras, más que la miel a mi boca. Es el 103, ¿no? 119, 113. 13. Ajá. Estoy leyendo más lo que. No se preocupe, que no está de más. Estoy leyendo más. 113. Sí, señor. Aborrezco a los hombres hipócritas, más Más amo amo tu ley. Ujú. Ok. Afirma mis pasos en tu palabra. Dice aquí, Salmo 119, 113, pero no. Esta mala. Mala ley. ¿Qué otro beneficio nos da estudiar la palabra de Dios? Salmo 119, 165. 65. Ajá. Mucha paz tiene lo que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Entonces, ¿cuál es otro beneficio de estudiar la palabra de Dios? Da mucha paz, no solamente que da paz, sino que da mucha paz. ¿Necesitamos paz nosotros en estos tiempos? Claro que sí. ¿Dónde la conseguimos? En la palabra de Dios. Entonces, así es. Entonces la Biblia, los beneficios de estudiar la Biblia, nos da vida, restaura el alma, nos evita pecar, nos da libertad, hace sabio el sencillo y nos da mucha paz. Vamos a ver un hombre que ama la palabra de Dios, ¿qué hace? Vamos al Salmo 119, nuevamente, 47, 54. Yo lo leo porque lo tengo acá la cita, pero está en el Salmo 119 desde el 47. ¿Ok? Vamos al Salmo 119, 47, dice, y me regocijaré en tus mandamientos. O sea,
47. ¿Ok? Un hombre que ama la palabra, mira cómo es. Se ama la palabra, se deleita. El 54 dice, cánticos para mí son tus estatutos. 62, a medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. ¿Y cuántos de ustedes, dime responder, han leído la Biblia y han tenido que parar por dar gracias a Dios, o dar un grito, o dar una cosa? No me dice. Pero debería ser la actitud de una persona que ama la palabra de Dios. Cerrar un momentico, dice, uy, nos da mucha paz. Wow, Señor, gracias. No he leído, no había entendido eso. Y a veces me la mantengo afanado por alguna tontería. Y mira dónde está la paz. Está aquí en mi casa, en este libro está. Y tengo varias Biblias. ¿Cuántos momentos he podido ponerte como familia para tener la paz? Dice 97, ¿cuánto amo tu ley? 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel. 140, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Tus mandamientos son mis deleites. Un hombre que ama la palabra de Dios se deleita en los mandamientos, los canta a medianoche, da gracias por las ordenanzas, son dulces más que la miel. ¿Qué más? Se deleita en ello. La palabra es el instrumento de excelencia para transformar al hombre. ¿Cómo nos transforma Dios sin leer la Biblia? Es imposible. Si yo conocí al Señor a los 20 años y tengo 40, bueno, tengo más, tengo 40 años y no he leído la Biblia, si soy cristiano, ¿cómo sería? Pregunto yo. Si no la leído. Si no ha leído la Biblia, no. Pero póngale que sea cristiano, pero que leo la Biblia nada más, la que la escucho en la iglesia y por allá me pasan un pasito diario y por así. Lleno de equivocaciones. Inmaduro. Porque el instrumento para transformar al hombre es la palabra de Dios. Ujú. Lo importante no es solo conocerla, sino que ser, ¿cómo dice la Biblia que seamos qué? Hacedores de la palabra. Dios describe la palabra. Saludos, Arce Prieto. Dios te bendiga. ¿Cómo Dios describe la palabra? Vamos a Mateo 13, ya lo leímos, pero anote, ¿se acuerdan que hablaba que era una semilla? ¿Recuerdan? La palabra sembrador, una semilla, ¿por qué? Porque es cuando, ¿qué hace la semilla? Cuando cae germina. Claro, germina, da fruto. Entonces, la palabra tiene que dar en nosotros fruto. Ya lo leímos en Efesios 6:17. Es en la armadura dice que es una espada. Efesios 6, Mateo 13, 3, 8. Es la palabra. Ahí dice que la palabra de Dios es una semilla. Es una semilla. Porque ella cae en el corazón y da fruto. Cada vez que yo leo la Biblia, es una semilla que está llegando a mi vida y va a dar fruto si yo medito en ella y la aplico a mi vida. Efesios 6:17 recuerda que es la armadura de Dios y dice que la espada, que es la palabra de Dios, la espada es instrumento de excelencia, ya lo hemos dicho. Después vamos a ir a Jeremías 23:20. Ajá, otra vez, aquí, ya. Entonces ya vimos que la Biblia es una semilla, una espada. 23:29, perdón. 23. 23:29. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego o rayo del Señor, o más que golpea la roca. ¿Cómo es la palabra de Dios según ahí? Como fuego, más como fuego. 23:29. Dice, no es mi palabra No, como mi fuego palabra, dice Jehová. y como martillo. Entonces, ¿qué hace la Biblia? ¿El martillo qué hace? Golpea. Destruye. Golpea duro para quitar lo que no le agrada a Dios. Pero también dice que es como fuego, ¿para qué? Purifica, consume las impurezas. ¿Ve? Entonces es una semilla, es una espada, es un martillo y es fuego. Es el instrumento que Dios usa para cambiarlo. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios es el estándar para la vida cristiana. Es el norte que Dios utiliza para que le conozcamos. No fue hecha para cuestionarla, sino para... ¿Para qué fue hecha la Biblia? ¿Para los cristianos? Para obedecerla. Nosotros no somos para cuestionar la Biblia. Ya hemos leído los datos históricos, que los digo para aquellos que
que no confían en la Biblia, pero eso no los va a hacer confiar en la Biblia más. Nosotros los que creyentes debemos, sin cuestionar la palabra de Dios, debemos obedecerla. Nuestras opiniones y creencias culturales cambian, pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Es para siempre. Proverbios 3, 5, 7. ¿Para qué me sirve la Biblia? En la toma de decisiones vamos a ver cómo usar la palabra de Dios. Proverbios 3, 5, 7. Proverbios 3, 5, 7. La palabra de Dios y la toma de decisiones. ¿Qué dice Proverbios 3, del 5 al 7? Fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él Enderezará. tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de él. Bueno, vamos a ver. Dice, confía en el Señor. A confiar en el Señor y con todo el corazón. ¿Cómo confiamos en todo el corazón? Con dudas, con fe, Con fe. sin reservas. Ajá, me confío en Dios, pero después dice algo. Y no te apoyes en tus propias creencias. ¿Será que nosotros estamos confiando en el Señor y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia? ¿Qué puede ser nuestra propia prudencia? A veces las cosas como a Lo- nuestro acomodo. A nuestro acomodo, como nos enseñó mi papá, como nos enseñó mi mamá, como lo hace la gente. Y Dios nos manda es a confiar en todo corazón y no apoyarnos en la sabiduría del hombre. Y ahí estamos desobedeciendo. Estamos desobedeciendo, ¿verdad? Después dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significará reconocer? Tomarlo en cuenta en todo lo que tomar en vamos a cuenta hacer. todo lo que vas a hacer. Y dejar que Él nos dirija. Porque Él va a enderezar nuestro camino. Él lo va a enderezar. No seas sabio en tu propia opinión. El que es sabio en su propia opinión es aquel que sabe todo, que refuta todo. ¿Y qué dice la Biblia? Más bien teme al Señor. Teme, ten temor de Dios, porque el que es así no tiene temor de Dios. Y aparte. Y apártate del mal. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, no debemos apoyarnos en nuestra propia manera de hacer las cosas, sino que debemos hacerlo en el Señor. Al tomar decisión tenemos que preguntarnos, ¿qué tenemos que preguntarnos? Si Dios dice algo de lo que vamos a hacer. ¿Qué dice Dios de lo que yo pienso hacer? Ah, no, es que Pati me dijo, vamos a montar un bar. Si estamos pelando, vamos a montar un bar. Sí, claro, mire, la gente dice que en el licor está el dinero, que hagamos esto. ¿Qué dirá Dios de eso? ¿Ah? Que no. No está bien. Va a perjudicar a otras personas. Dios tiene... ¿Ah? Lo que pasa es que yo muchas veces antes, ya no, cuando he entendido lo que es la soberanía del Señor. Amén. Entonces, a Él no le place eso, porque ya antes de la creación del mundo, Él tiene todo lo bueno para nosotros. Así es. Que nos desviemos es otra cosa porque queremos hacerlo. Y que Él nos deja, que nos vayamos así para que llevemos desde el lastre, pero normalmente primero a Dios y luego dice, bueno, vamos a poner esto en remojo en oración y luego entonces vamos a esperar Así que Él es. nos vaya dirigiendo. Vamos a hacer algo. Póngale, tiene un problema matrimonial y me dice, póngale, un familiar. No, pero no te enrolles, divórciate. Mire cómo estoy yo. Libre, otra vez. Será un Relajado. consejo, relajado, nadie me molesta, nada te está vivo para mí, vivo como quiero. ¿Será un consejo que viene de Dios? Entonces, cuando hay un problema matrimonial o hay un problema de pareja, ¿dónde tenemos que ir? En la palabra de Dios. La decisión que vayamos a tomar tiene que ser conforme a la palabra. Entonces, primero tenemos que ver qué dice Dios de lo que vamos a hacer en la toma de decisiones. Segundo, lo que voy a hacer es conforme a la palabra de Dios. Aparte de eso, si vamos a tomar la palabra de Dios, no podemos tomar las decisiones en base a un solo versículo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Yo voy a hacer algo, aquí vi un versículo. Y mucha gente pregunta y se basa en un En versículo. un versículo. Y no podemos tomar nuestras decisiones en base a un versículo, sino en todo el contexto de la Biblia. En todo el contexto de la Biblia. Un versículo aislado puede ser ¿qué? Malinterpretado.
Como dice por ahí, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Pretexto. Yo puedo leer algo allí, pero dice, epa, eso no es lo que me pide. Lee y sigue orando porque lo que está sacando no es lo que... Yo puedo usar la Biblia, pero puedo usar un versículo aislado para querer hacer lo que a mí más me conviene. Y no es así. ¿Verdad? Tampoco podemos tomar las decisiones a decir, como dice por ahí, ay, a mí me salió esto hoy. ¿Sí han escuchado eso que dice, a mí me salió? A mí me salió. Como si la Biblia fuera algo... Mira, a mí me salió. Digo, imaginen que yo leo la Biblia y tengo un problema y tengo depresión y dice, ay, Judas fue y se ahorcó. ¿Ah? No, Judas fue y se ahorcó. ¿Qué me estará diciendo Dios con esto? Y después busco, pero no, voy a volver a hablar de esto. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Uy. ¿Será que la Biblia se lee así, hermano? ¿Ah? ¿Usted cree que la Biblia se lee así? No. Yo le digo bibliomancia. Y la gente, claro, puede ser que uno tenga 2 días, ni un año, y dice, uy, no se lee la Biblia, no me han enseñado, entonces hoy leo acá, la Biblia hay que leerla, ¿verdad? Desde que comienza algo hasta que termina. Si va a leer Juan, voy a leer Juan, léalo completo, tome, porque eso puede hacernos tomar malas decisiones. Pero Estamos... no, ahorita cuando empezar a leer la Biblia, tiene que comenzar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si quiere empezar en él, pero si queremos, si el propósito de nosotros es parecer, toda la Biblia, la palabra de Dios es útil, ¿no? Pero si nuestra vida es para parecernos a Cristo, yo creo que deberíamos empezar a estudiar. ¿Ah? No, El Evangelio. el Y Evangelio. si quiere leerlo, vétale más, lea Génesis y lea Juan. Lea Génesis y lea Mateo. O lea el Nuevo Testamento y lea, ¿verdad? Así Omar. Entonces no podemos tomar decisiones porque abrimos la Biblia al azar y un versículo que leímos nos llevó a conclusión específica y la tomamos. La palabra de Dios, lo que diga es más importante que lo que nosotros. Y lo que pensamos, sentimos o creemos, la palabra de Dios debe ser más importante que las opiniones de nosotros. ¿Ok? Ya casi vamos a terminar. La importancia de la palabra de Dios. La Biblia, acuérdate que la Biblia dice que vivimos en libertad, pero ¿podemos vivir en libertad o podemos vivir un legalismo? ¿Sí? ¿Entienden el término legalista? Cuando uno estudia la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos da principios de vida. Pero el legalista, ¿qué hace? Al legalista le da reglas. ¿Y qué se basa en ello? En no se vistan, en no hagan. La Biblia nos da libertad. Los legalistas toman la Biblia para nos dé reglas. Prohibir todo. La palabra nos da vida y al legalista vive muerto. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado. Todo es malo para el legalista, todo es malo. Todo es malo. La música que escucha es malo, la ropa que sigue es malo, todo es malo, porque para ellos la Biblia es un libro de reglas. Legalista. Usted quiere saber que es un legalista, mira a Jesús discutiendo con los fariseos. Los fariseos eran mejores. God's word is more important than the word. Amen. Así es. Al legalista, ¿verdad? Pero para el legalista, el que vive la palabra es un libertino. ¿Por qué? Porque dice, uy, la mujer usa pantalón. O se maquilla, para decir esa tontería que ya estamos en el siglo XXI para estar, pero hay mucha gente que vive de eso. O qué más, la música. La música es un tema bastante polémico para los legalistas. Pero vamos a hablar de la música. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la música? Que la música la creó Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces, que el reggaetón es del diablo porque tiene tambores y todas esas tonterías que dice. Pero ¿qué debo estar pendiente yo de la música? Si la música glorifica a Dios. Ah, pero no es cristiana. Pero puede una música, si habla del amor entre esposos, ¿será una música que glorifica a Dios o que no glorifica a Dios? ¿Ah? Sí, ya saludé. Jaimo, Donna. La música, pero la música no es mala, como otras personas que yo escucho que la música no es. Pero a veces escuchaba música que dice que el divorcio, que le pusimos Bueno, esa es. Tiene que saber escuchar. Entonces las decisiones que estamos tomando de la toma de decisiones, el toma de decisiones puede ser qué música escucho. Voy a tener un cumpleaños y la gente no va a la iglesia. Vamos, este tema es polémico porque hay legalistas que no pueden, o hay gente que no entiende. Sí se puede escuchar música, Pero sabiéndola escuchar.
Pero sabemos que la mejor música es la palabra de Dios. Si yo no me congrego y ni me sé una canción cristiana y todo el tiempo tengo música que no exalta a Dios, la recibimos para la gloria de Dios. Pero Dios puede dar un permiso o no de escuchar otra música. La Biblia dice que escuchemos todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. Entonces, ¿cómo yo escucho una canción? Si la canción habla de todo lo bueno, que es el amor de un padre a un hijo, de la amistad, yo quiero tener 1.000.000 de amigos, habla de la amistad, y la Biblia dice que un amigo es más que un hermano en tiempo de angustia. No, pero ese de Felices los Cuatro, ¿será que Felices los Cuatro será una canción que exalta y glorifica a Dios? No. Entonces, estamos hablando del legalista contra una persona que vive la palabra de Dios, una persona que vive, pero para eso tenemos que ser llenos de la palabra de Dios, vivir en el Espíritu, ¿verdad? Porque podemos también en un momento que yo no tenga problema escuchar una canción, pero viene alguna persona que no ha entendido esto, entonces yo por amor no lo hago, porque lo puedo ofender, porque él tiene su manera, y no voy a decir, no, yo escucho así a la brava y yo se la pongo a todo el mundo, ¿verdad? Pero en temas de escogencia tenemos que tomar la Biblia como nuestra referencia. Pero si yo estoy en mi casa y a mí me gusta escuchar música cristiana, música que edifique, bueno, y resulta que vienen otras personas y les gusta escuchar esa música de tomar trago, y entonces yo tengo que dejar. ¿Cómo se le ocurre? ¿Esa es su casa? Por eso, No, su casa usted escucha lo que quiera, pero póngale que un día su hija quiere escuchar a Luis Miguel cantando los boleros de reloj, en tu camino. Esa canción, no dice nada malo. O Bésame Mucho, o canciones motivos. No lo veo malo. Bueno, tema polémico, no lo veo malo. Bueno, pero por ejemplo, si uno pero tiene, depende de la persona. Si por un eso, buen creyente que vive en la palabra si uno de Dios, tiene un hijo, ajá, digamos como Andrés, un hijote, un hijote, y de pronto a esa persona, amén. La música que glorifica a Dios, dice Don Amor, le gusta de pronto el rock o le gusta algo así. pero si tú ves a este hijo que es un muchacho que está leyendo la Biblia, que es muy consagrado a Dios, pero si una persona que nunca lo ves con una Biblia leyendo a Dios, se ve que te gusta por mundano. Pero la mejor música es la que escucha Dios. Pero en el caso de una escogencia, de que un legalista dice que es malo escuchar la palabra, esa música, vamos a ver qué dice la Biblia de temas como este. Esa es la libertad que Dios nos da, decir sí o no. Pero si yo a mí me gusta escuchar a Luis Miguel, pero nunca canto, nunca estoy con las alabanzas, nunca estoy con esto. O sea, no quiere decir que yo sea libre, sino que yo busco esa porque las otras no las escucho. ¿Verdad? En caso tal que yo me presente en una situación que digan, esta música es mala o mala, hacer esto es malo o bueno. Pues si glorifica a Dios, si las canciones no hablan de ningún tipo de adulterio, de nada, que la mayoría de canciones hoy hablaba, y el reggaetón no es que es malo, pero esa es la libertad. Estamos hablando de legalismo contra el que vive en libertad. ¿Y si hay una persona que escucha de las dos músicas? Habría que ver si es su consagración a Dios, su estudio de la Biblia, ¿verdad? Puede ser que escuche por costumbre, porque puede ser que yo sea cristiano. No es por el control, ni lo que uno diga la canción, sino como el ritmo, yo digo. No, pero estoy diciendo que escucha la cristiana, porque la mamá la cantaba, porque eso les gusta, porque desde pequeño la escuchó, pero no se congrega, no lee una Biblia, eso quiere decir que se la escucha por costumbre y la otra le gusta porque le gusta. Estamos hablando de la libertad de aquel que es un creyente que está en la Biblia, ¿verdad? Que en caso tal no tiene rollo de, que vamos a un restaurante y hay música romántica y uno que se para, no, porque esa música no exalta a Dios, pero si uno está tocando un violín, una cosa, o una ópera, una canción instrumental, entonces una persona que tiene, estoy hablando de la libertad que nos da, esa Biblia de libertad nos hace glorificar a Dios. Entonces, por último, para terminar, ¿qué pasa cuando somos negligentes en el estudio de la Biblia? ¿Qué puede pasar? 1 Corintios 3, 1, 3. 1 Corintios 3, 1, 3. ¿Cuándo somos qué? Negligente, ¿sí entienden el término negligente? O sea que no la estudio, pues, no le pongo cuidado. 1 Corintios 3, 1, 3. Primera de Corintios 3, 1, 3. 1, 3. ¿Ok? Cuando somos negligentes con el estudio de la palabra, hay consecuencias. ¿Cuáles? Vamos a ver la primera consecuencia en 1 Corintios 3. Dice así: de manera que hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, y pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, la primera consecuencia de no ser una persona dirigente en su estudio, sino más ser negligente, es que permanece como un niño espiritual. No tolera las cosas sólidas de la Biblia, no tolera lo más grueso ya. Siempre está con las cosas básicas, que es la oración, que todavía tienen que decirme después de 20 años que tengo que estudiar la Biblia, y no puede ir a lo más pesado ya, que son las pruebas que Dios permite, que es la venida de Cristo, que cómo será la venida de Cristo, que es la santidad, porque simplemente está todavía en lo básico. Ay, sí, verdad que tengo que leer la Biblia, verdad que tengo que estudiar. Como si estuvieran empezando apenas a leer la palabra. Tiene 20 años y sigue como un niño en la fe. Entonces, la primera consecuencia es que permanece inmaduro, ¿verdad? Es un niño. Lo segundo es que va a tener deseos y actitudes carnales, lo dice ese mismo versículo, va a ser carnal todavía, celos, ira, contienda. Gálatas 5:1-13, a ver qué dice, la tercera consecuencia de ser negligente en el estudio de la Biblia. Gálatas 5:1-13. Las consecuencias de no ser diligente en el estudio de la Biblia. Gálatas. Salud. ¿Del 1 al 13? Sí. Dice así. Gálatas 5:1-13. ¿Ah? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si vuelven otra vez los judíos a las costumbres judías, ¿verdad? Y dais, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad, para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertades fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros en el amor del Señor. Entonces, cuando nosotros no somos estudiosos de la Biblia, nos podemos volver o liberales o legalistas. ¿Qué es un liberal? Que hace todo. Un libertino. Ya soy cristiano, puedo hacer lo que quiera, voy el domingo a la iglesia, pero no vivo en santidad, no vivo en amor a Dios, caigo en lo que caen todos los demás. O legalista. Y legalista es que todo es malo. Todo es malo, todo es malo. Vive bajo unas reglas muy pesadas y ora porque tiene que orar y lee la Biblia. Parece un cristiano, pero lo hace mecánicamente y por reglas. No lo hace por deleite, no lo hace porque ama a Dios, lo hace por regla. Entonces, el no ser consecuente con el estudio de la Biblia nos hace inmaduros, nos tiene con los deseos y actitudes carnales, o nos vuelve liberales, o nos vuelve libertinos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, porque el Señor nos llamó a libertad, pero no a ser libertinos. Y nosotros, ¿verdad? Hay muchas personas que crecen. ¿Sabe cuáles son muchas veces los libertinos? Aquellos que vienen de familias donde la mamá y donde la familia toda era cristiana, y ellos se creen cristianos porque de pequeños los presentaron, porque iban a la iglesia, pero no tienen una relación personal y hacen lo que quieren y tienen noviazgos iguales a los del sistema y hacen todo igual, pero ellos nunca han ido a una iglesia romana tradicional, sino que van a la iglesia evangélica, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, muy peligroso.
muy peligroso. Lo vivimos nosotros cuando estuvimos allá en los Estados Unidos. Mucho libertinaje, mucho libertinaje. Para nosotros para ellos eran legalistas y fundamentalistas. Porque uno decía, mire, para tener relaciones hay que estar casado. Eso es ABC de la Biblia, ABC del Señor. El que ama al Señor guarda su cuerpo. Este cuerpo no me pertenece, pero no. Y muchos. Eso es libertinaje. Y el legalismo, que muchas veces lo vemos más bien en estos países que somos un poco más, nos damos al legalismo. A reglas, al maquillaje, a la cosa, a la música, a esto. Y eso es por falta de estudio de la palabra de Dios. Otra consecuencia de Gálatas 1:10, la consecuencia es que somos fácilmente engañados. Porque hoy día los profetas de la prosperidad, porque hoy día hay tanto falso y la gente lo sigue, porque no estudiamos la palabra de Dios. Porque de anteojo uno que tiene discernimiento puede, aunque dice la Biblia que podemos ser, si fuera posible, de ser engañados, pero no es posible aquel que estudia la palabra de Dios. Y si es engañado, de una vez se da cuenta. Entonces, no queremos ser engañados por los falsos maestros y por las falsas iglesias. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la Biblia y estudiarla, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros criar a nuestros hijos de manera agradable a Dios si no estudiamos la palabra de Dios? ¿Eh? Daisy, Dios te bendiga. Liberal, una persona sin temor alguno. No, a lo mejor tienen temor y viven bajo reglas. Tienen sus propias reglas erradas totalmente. ¿Sí? Tienen sus propias reglas. Amén. Ok. Entonces, cuando somos negligentes de la palabra de Dios, ¿qué puede pasar? Pecamos con frecuencia. ¿Qué dice Gálatas 5:16-26? Dice que pecamos con frecuencia. 5:16-26. Esos liberales son como los que dicen aquí. He escuchado que muchos dicen que son católicos, pero no practicantes. Sí. Bueno, muchos son cristianos, Pero no practicantes. Porque su vida es una mentira, porque roban a Dios, porque viven los dos extremos perjudiciales y que esclavizan al ser humano olvidando que Dios ya nos hizo libre. Amén. Amén. Nosotros debemos ser cristianos y practicantes, porque cristianos y no practicantes no están. ¿Ok? ¿Qué pasa a una persona que no estudia la palabra de Dios? Pierde el interés por las cosas de Dios. Se vuelve dominguero y en la mañana. Y cuando se tarda el pastor ya quiere irse porque tiene hambre. Así es. Son de los que se llevan, no, hoy me gustó de la reunión, es que bonita estaba la música, y lloré y se me pararon los pelos. ¿Y qué dijeron en el culto? No me acuerdo qué predicó el pastor. ¿Ha pasado o no ha pasado? Y lo que cambia y transforma es la palabra de Dios. Lo demás es bonito y Dios nos manda a adorar en comunión y exaltarlo a través de las letras de las canciones. Y si las letras son bíblicas, claro que me edifican. Pero si son las letras que hoy escuchamos hoy día, es pura esto, mira. Puro esto. Entonces, perdemos interés por las cosas de Dios, pecamos con frecuencia, no entendemos los propósitos de Dios. ¿Y cuánta gente dice en la iglesia, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué hay que decirle a esa persona? Estudia la Biblia. ¿Para qué me traería Dios a este mundo? ¿Cuál será mi talento y mi don? ¿Seré yo pastor? ¿Seré yo misionero? ¿Seré evangelista? Solamente eso Dios tiene esos llamados, ¿no? Dios puede llamar a un mecánico a que dé gloria a Dios. Dios puede llamar a una maestra, un médico, que dé gloria a Dios. Que allí en ese lugar tenga un grupo discipulado, pero que también sea diferente, que tenga una ética de laboral, ¿verdad? Que no sea como los demás. Que sea colaborador. Entonces, una persona que estudia la Biblia entiende el propósito de Dios para su vida. Entiende, pero el que es negligente nunca lo sabrá. ¿Ok? En Efesios 6:8-18, que habla de la armadura de Dios, este cristiano que es negligente con el estudio de la Biblia, no va a... esa es la armadura de Dios. No va a saber cómo luchar contra el pecado. ¿Verdad? Ya vamos a terminar. La última consecuencia de no estudiar la palabra de Dios es creamos conflictos y no sabemos cómo resolver los conflictos. Una vez nosotros estábamos en la iglesia, allá en San Cristóbal, y había un muchacho que al final nosotros le dijimos, mire,
prácticamente lo tuvimos que decirle que se fuera a la iglesia de lo tremendo que estaba. Pero una vez nosotros le dijimos, había tenido un problema con otro hermano joven, recién convertido, este tenía muchos años en la iglesia, no estoy diciendo que en Cristo, en la iglesia. Y le dije, mire, vaya y hable con ese muchacho. Fue y terminó y el muchacho no volvió más. Yo le dije, vaya y hable, ¿por qué? Pero acá hablamos de cómo resolver los conflictos. Entonces fue, habló con él y más bien de lo que le dijo, lo expulsó de la iglesia prácticamente. Y eso que era una persona de muchos años en la iglesia, que tocaba y era ministro de alabanza y era... Lo que nos da, eso no nos da madurez. Eso es bueno, participar en las cosas de Dios en los ministerios. Pero lo que nos da madurez a nosotros, lo que nos da crecimiento, lo que nos da santidad, es la palabra de Dios. No necesitamos estar al frente. No necesitamos estar en un micrófono. Pero sí necesitamos estar arrodillados pidiéndole a Dios que nos ayude y nos bendiga. Entonces, las personas no saben resolver los conflictos. Como esposos, pasamos una semana sin hablarnos. O empezamos a tirarnos los platos. Cuando la Biblia dice que debemos soportarnos los unos a los otros, debemos perdonarnos los unos. Entonces, una persona que es inmadura a la fe no perdona, vive rencores, evita a la gente, porque no sabe cómo resolver las cosas, no sabe lo que dice la Biblia, que si que des la otra mejilla, que camines la otra milla, que si te pide, dale, ¿verdad? Ah, así es, ¿eh? Entonces, terminando, la Biblia es importantísima, estamos hablando que la Biblia es confiable para nosotros porque nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Salmo 143, 8. Ya estamos. 143, 8. ¿Qué dice? Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde andé, porque a ti he elevado mi alma. Qué bonito. ¿Qué dice ahí? Al que hazme saber el camino por donde debo andar. Sería bueno saber qué camino quiere que Dios haga de ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Leyendo la Biblia y diciéndole que nos haga entender el camino que nos lleva a andar. La palabra es esencial para entender el camino por donde debemos andar. Porque hay muchas intersecciones en el camino nosotros, ¿verdad? ¿Qué camino agarrar? Nosotros decimos, no, este es segurito porque yo tengo un pálpito, porque mi mamá me dijo, porque tengo un presentimiento, porque mi papá hizo lo mismo. No. Qué bueno todo eso, pero nosotros tenemos que decirle a Dios que nos muestre el camino que debemos andar. La palabra es esencial también. 700, Salmo 700. Juan 17, 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. Entonces la Biblia es importante para santificarnos. Para mi santificación. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es lo que nos va a transformar cada día en la imagen de Cristo? Su palabra. Cuando nos muestre las cosas que estamos haciendo que nos le agradan y nos muestre también lo que debemos hacer. ¿Lo conseguiste? Léelo. Santificarnos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos santifica? La verdad. La palabra que es la verdad de Dios. ¿Ok? En Éxodo 18:20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Amén. Amén. Éxodo 18. Muy importante. Hoy en día es muy importante. Muchos no saben qué camino deben andar. Siendo creyentes. Estamos hablando de los que no tienen a Cristo, pues, imagínense. Están perdidos, están esclavos, como estábamos nosotros antes. Pero ¿sabes qué? Sería un pecado grave que nosotros siendo cristianos no supiéramos qué camino andar. Y ya hemos leído que lo conocemos como a través de la oración, a través de la palabra, el consejo y las circunstancias. Imagínense esa cantidad, hablando de la cantidad de venezolanos que están saliendo de Venezuela. Y algunos, muchos creyentes. ¿Cómo saben en qué país se quedan? ¿Cómo saben qué hacer? ¿Cómo saben? La palabra es el faro de gracia, es el faro y la lámpara que ilumina nuestro camino. Pero leyéndola como la estamos leyendo no nos vamos a entender. Hay que sacarle el jugo a la palabra. Hay que orar, Señor, muéstrame. Hay que estar sin pecado. Hay que decirle, Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces le podemos decir, Señor, yo no entiendo la Biblia?
Hay pasajes de la Biblia que uno no entiende. ¿Por qué me dices eso? Ah, no, entonces segurito es para Pati. No, si Pati no está leyendo la Biblia es para mí. No es que, ay, hubieras estado despierto, hubieras estado esto, hubieras estado aquello. Es para mí. El que no vino hoy no es para él que está aquí. El que no está escuchando no es para ellos. Y no quiere decir ni bueno ni malo, sino que es para nosotros. Cuando usted está enfrente de la Biblia es para ti. Y somos muy dados a, esto es para el otro. No. Sí. El que no está escuchando no es para ellos. O que Dios, no sé. Dios no tiene el poder de enseñárselo a ellos también. Pero si estamos en este grupo, Dios nos está mostrando hoy que debemos orar por nuestro caminar. ¿Qué decisión tomar? Me voy a mudar. Voy a alquilar esta casa. Voy a hacer esto. ¿Cuántas decisiones tomamos a diario, verdad? Pero no le pedimos hacer la decisión así. Y después estamos nosotros lamentándonos y diciendo, ay Señor, porque me fue así. Pero mijo, si estoy diciendo cómo se hacen las cosas. Pero todo requiere un tiempo. Ah, yo quiero ser odontólogo, pero no quiero ir a la universidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y son 5 años, dice, pero ¿por qué me enseñan lógica? Si eso no me sirve para nada. Todo tiene un proceso. ¿Para qué tengo que estudiar yo castellano si ahí no? ¿Para qué tengo que ver estudio y comprensión del hombre? ¿Para qué tengo que ver tantas cosas? Sociología. Si yo no sé. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Ya volvió. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda la espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hablando de la última parte, y discierne los pensamientos y la intención del corazón, ¿qué está hablando? Cuando yo estoy leyendo y estoy viendo lo que hay en mi corazón, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy haciendo? Un autoanálisis. Claro. Un autoanálisis. La Biblia es fuente para hacer un autoanálisis. ¿Cuáles son mis motivaciones? Ella me ayuda a hacer una introspección. Nosotros somos muy dados a analizar y a juzgar a los demás. Dios nos manda a juzgarnos a nosotros mismos. Porque el otro, si es creyente, Dios le juzgará a través de su palabra. Pero la Biblia es fuente para introspección. Nosotros tenemos que estar siempre pidiéndole a Dios que nos muestre qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué estoy enseñando yo? ¿Por qué transmito? Ah, porque quiero que me tengan muchos seguidores. Estoy pelado. Ah, porque quiero que me vean. No. ¿Cuál es la intención con la que hacemos todas las cosas? La Biblia nos va a enseñar. Y si no son para glorificar a Dios, Y ser un medio de enseñanza. ser un medio de enseñanza para este tiempo donde no hay tanta buena doctrina. Usted va a una iglesia hoy día y se entretiene a la gente. Unas músicas espectaculares, unas danzarinas coordinadas, unos hombres que hablan con una voz casi que del Junior, una voz de ojo. Tú escuchas a esos pastores que tú lo ves, ¡epa! ¿Cómo está? Y después, santo, gloria. Se transforman arriba, quieren mostrar lo que no son, nunca tienen problemas, no se enferman porque son perfectos, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos escuchar la buena, la sana doctrina, lo básico de Dios. Y eso nos va a dar principios para crecer. Entonces, ¿cuál es la fórmula para no desviarnos del camino del Señor? Juan 8, 31 y 32. La fórmula. Para no desviarnos del camino del Señor. Juan 8, 31 y 32. Ya lo leímos, ¿recuerdan? Y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la fórmula? Para no, Juan 8, 31, 32. desde el 31. Para no desviarnos del camino. Ajá. Del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, entonces, ¿cuál es la fórmula para no desviarnos del propósito de Dios? Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra nos va a evitar desviarnos. Y lo último, 2 Timoteo 3, 16, 17. ¿Cómo? 2 Timoteo 3, 16, 17, que ya lo leímos. 3, 16, 17. En mi primera defensa ninguno tuvo. 2 Timoteo. Segunda, toda la Sí. escritura está inspirada por Dios y y para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a crecer, nos enseña, pero entonces para nosotros no desviarnos, debemos estar en la palabra y hacer el uso de la palabra. O sea, que nos instruya, nos redarguya, nos corrija y nos instruya para que seamos perfectos. Perfecto significa, la palabra perfecto significa amoblado. O sea, una persona que cada día se le va colocando más y más hasta que llegue a la perfección que estaremos en la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos, la palabra de Dios. Entonces, ver la importancia que es la palabra de Dios para nosotros. Entonces hoy les animo a estudiar la palabra. Si a ustedes gusta, la semana que viene les enseño cómo hacer un estudio sencillo de la palabra de Dios. Cómo hacerle las preguntas, cómo observar, cómo interpretar y cómo aplicar. Y terminamos con eso, ¿verdad? ¿Sí? Y le vamos a poner un ejercicio de Mateo 6:33. Con ese vamos a estudiar. Vayan leyendo Mateo 6:33. Y estaremos estudiando cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiar la Biblia de manera sencilla. Más práctico la semana que viene. ¿Sí? Se trae su cuadernito y vamos a estudiar cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? Cómo estudiamos la Biblia. Entonces, vamos a orar para dar terminado, ¿verdad? Y vamos a estudiar eso la próxima semana. Cómo conocer, cómo estudiar la Biblia. ¿Amén? Bueno, que Dios les bendiga. Saludo a todos los que nos estuvieron escuchando, a Mauricio Mejía, a Patti, a Daisy, a Edwin.